¿Alguna vez te has preguntado si aún queda algún rincón del planeta por descubrir? Con cada avance tecnológico, con cada satélite y cada mapa digital, pareciera que hemos cartografiado hasta el último palmo de la Tierra. Sin embargo, la realidad es mucho más fascinante y misteriosa. Existen territorios vastos y apenas explorados, regiones cubiertas por nieblas inquebrantables y secretos que se ocultan bajo aguas insondables. Este viaje no trata solo de atravesar lugares remotos, sino de despertar la curiosidad, el asombro y la pasión por lo desconocido. Prepárate para adentrarte en la oscuridad de cuevas abismales, en la profundidad de los océanos más recónditos y en la selva más impenetrable. Hoy te invito a explorar los últimos confines inexplorados de nuestro mundo. Comenzamos. Dicen que conocemos más sobre la superficie de la Luna que sobre el fondo de nuestros océanos. Aunque esa frase se haya vuelto un lugar común, sigue siendo inquietantemente cierta. El océano es el mayor ecosistema del planeta, cubriendo casi 3/4 partes de la superficie terrestre, y sin embargo su exploración, en términos proporcionales, es mínima. Más de un 80% del lecho marino permanece sin cartografiar, con una resolución adecuada, y en consecuencia, sin explorar a fondo. ¿Qué secretos se ocultan ahí abajo? Tal vez la mejor forma de entender esta vastedad sea imaginar que bajamos en un vehículo sumergible a la fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental. Allí se encuentra el punto más profundo del planeta, el abismo Challenger, a más de 11.000 metros por debajo de la superficie. La presión es tan descomunal que aplastaría un submarino convencional en segundos. La oscuridad es absoluta, y la vida que habita allí es casi alienígena. Criaturas translúcidas, peces con dientes imposibles y calamares que brillan como neones. Ese lugar es, sin duda, uno de los máximos exponentes de lo inexplorado. Hasta hace relativamente poco, apenas un puñado de personas había descendido con éxito a esas profundidades extremas. Uno de los pioneros fue Jacques Piccard, junto con Don Walsh, en 1960, a bordo del batiscafo Trieste. Luego de varias décadas sin repetir semejante inmersión, el cineasta James Cameron bajó en 2012 en el Deep Sea Challenger, marcando un hito tanto en la ciencia como en la cultura popular. Sin embargo, las visitas han sido contadas. El fondo marino se extiende por millones de kilómetros cuadrados, mucho de ello inhóspito y lleno de formaciones volcánicas, respiraderos hidrotermales y fosas que se hunden más allá de lo que imaginamos. Pero, ¿por qué está inexplorado? Primero, por la dificultad tecnológica. Llevar un robot o un sumergible a tanta presión es costoso y peligroso. Segundo, por la falta de interés económico inmediato, pues resulta más rentable, hasta ahora, explotar recursos conocidos en aguas menos profundas. Y, tercero, por su misma inmensidad. Cartografiar toda esta zona requeriría una inversión de tiempo y dinero colosal. ¿Cómo puedes acercarte tú a estos misterios? Para la mayoría de los mortales, quizá la opción más realista sea el buceo recreativo en arrecifes de coral, o tal vez el buceo técnico en cuevas submarinas relativamente accesibles. Existen algunas expediciones turísticas muy exclusivas para descender en sumergibles privados a zonas profundas, como las cercanías del Titanic. Pero si tu sueño es convertirte en un explorador marino, deberás formarte en oceanografía, ingeniería submarina o robótica. Ser un pionero de las profundidades implica moverse en un ámbito científico, con equipos especializados y un gran respaldo financiero. Anecdóticamente, se cuentan historias de submarinistas que han tenido encuentros con criaturas que parecían sacadas de una obra de ciencia ficción. Pulpos gigantes, medusas con tentáculos kilométricos y hasta extrañas gotas gelatinosas que nadie ha identificado. Estos relatos, a menudo cubiertos por el velo de la duda, reflejan la verdad más grande. En el océano todo puede suceder, y no tenemos ni idea de la mayoría de lo que yace ahí abajo. Abandonamos el reino submarino para internarnos en el hábitat más exuberante y, paradójicamente, menos estudiado de la Tierra, la selva amazónica. Con una extensión que abarca gran parte de Sudamérica, la Amazonía es una de las últimas barreras donde la naturaleza sigue dominando con sus propias reglas. ¿Sabías que hay partes del Amazonas que no aparecen en los mapas detallados y solo son identificables desde el aire por satélites poco accesibles al público general? En estos rincones se esconden especies que ningún científico ha catalogado, tribus que no han tenido contacto con la civilización moderna y secretos arqueológicos que podrían reescribir la historia de la humanidad en América. La razón principal por la que la Amazonía permanece tan inexplorada es su inmensidad.
millones de kilómetros cuadrados cubiertos por una densa vegetación, ríos caudalosos y vida salvaje. Explorarla a pie es una tarea titánica y peligrosa. Enfermedades tropicales, insectos venenosos, serpientes letales y depredadores al acecho conforman el día a día de un explorador en la selva. Además, la logística es complicadísima. Se requieren lanchas rápidas para atravesar los ríos, provisiones suficientes y, sobre todo, un respeto absoluto por las comunidades indígenas. Algunas tribus amazónicas jamás han tenido contacto directo con el hombre occidental. Por eso se consideran pueblos no contactados y se ubican en zonas de difícil acceso. A propósito, algunas historias hablan de exploradores que, sin saberlo, se han adentrado en territorios prohibidos y han sido obligados a retroceder o han desaparecido sin dejar rastro. Esos relatos, a veces teñidos de leyendas, revelan la complejidad de un mundo en el que los humanos modernos no siempre son bienvenidos. Si sueñas con adentrarte en la selva amazónica, es fundamental hacerlo con respeto y siguiendo las normas de conservación. Existen tours de ecoturismo, aunque estos normalmente se quedan en los márgenes más accesibles. Para llegar a las zonas realmente inexploradas, es necesario contar con permisos gubernamentales, acompañamiento de indígenas locales y, por supuesto, un equipo de investigación. Este es uno de los últimos laboratorios de la naturaleza, y sus secretos podrían desvelar curas médicas, descubrimientos etnológicos y la clave para entender mejor el clima de nuestro planeta. Pero no te engañes, la Amazonía no se deja domar fácilmente. En 2011, un grupo de científicos descubrió, mediante sobrevuelos, patrones geométricos gigantes en áreas deforestadas, trazados de tierra que podrían pertenecer a antiguas civilizaciones desconocidas. Es posible que la Amazonía fuera, en otro tiempo, el hogar de grandes culturas urbanas, hoy consumidas por la vegetación. De Sudamérica saltamos a África para sumergirnos en otra gran extensión verde, la Cuenca del Congo. Considerada la segunda selva tropical más grande del mundo, se extiende por varios países como la República Democrática del Congo, Camerún y Gabón. Al igual que el Amazonas, alberga una biodiversidad inmensa y en ciertas zonas permanece prácticamente virgen. Para muchos, la Cuenca del Congo es sinónimo de aventura salvaje. Gorilas de montaña, elefantes de bosque, leopardos, okapis. La fauna es simplemente impresionante. Pero también es un territorio marcado por conflictos armados y minería ilegal. Esto hace que la exploración sea extremadamente peligrosa. Los exploradores y científicos que se han aventurado a internarse en las partes más recónditas cuentan historias de caminos imposibles, lodazales inmensos y la constante amenaza de grupos armados. El clima húmedo, los ríos desbordantes y la presencia de enfermedades como la malaria o el ébola obligan a tomar precauciones extremas. Sin embargo, este ambiente hostil es también lo que ha salvaguardado partes extensas del ecosistema de la mano del hombre. Aunque se realicen esfuerzos de conservación y haya parques nacionales, la realidad es que vastas extensiones de bosque apenas han sido cartografiadas con detalle. Se cree que un sinnúmero de especies animales y vegetales esperan su descubrimiento. Por ejemplo, no fue sino hasta hace relativamente poco que se catalogó formalmente al bonobo como especie diferente al chimpancé común. Y quién sabe cuántos primates, insectos, aves y reptiles raros permanecen ocultos en la penumbra de la selva. Respecto a las aventuras para llegar aquí, la mayoría de los exploradores parte de ciudades como Kisangani o Kinshasa. Se adentra en las vías fluviales y a menudo viaja en barcazas rudimentarias durante días o semanas. Es un viaje extenuante, plagado de mosquitos y con temperaturas sofocantes. Pero ese sacrificio otorga recompensas únicas, como la oportunidad de escuchar el bramido de la selva africana en la noche, o de encontrar aldeas donde las tradiciones orales guardan mitos sobre espíritus del bosque y criaturas jamás vistas por los foráneos. Cambiamos de continente para aterrizar en Oceanía, concretamente en la isla de Nueva Guinea, compartida por Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Esta es una de las zonas con mayor diversidad cultural y lingüística del mundo. En Papúa Nueva Guinea se hablan más de 800 idiomas diferentes, muchos de ellos confinados a regiones montañosas y valles aislados, incomunicados entre sí. La orografía del lugar es brutal. Montañas altísimas, bosques densos y pantanos imposibles. Esto, sumado a la falta de infraestructura, ha provocado que inmensas zonas del interior permanezcan prácticamente inexploradas por la ciencia. Se han dado casos en los que investigadores han descubierto tribus que, hasta ese momento, no sabían de la existencia de otros grupos humanos más allá de sus valles. La fauna y flora local
no se queda atrás. Papúa Nueva Guinea es hogar de las famosas aves del paraíso, cuyas plumas brillan con colores imposibles. Y es probable que aún existan especies de aves, anfibios y mamíferos que nunca hayan sido documentadas. Cada pocos años, algún biólogo aventurero se sumerge en selvas recónditas y regresa con noticias sorprendentes. El ambiente aquí no solo es denso y húmedo, sino que las condiciones culturales pueden ser un desafío. Muchas de las poblaciones indígenas tienen costumbres ancestrales que mantienen un orden social muy específico. Entrar en sus tierras sin permiso es una falta de respeto y puede convertirse en un riesgo real para la seguridad del visitante. Pero con la guía adecuada y el consentimiento de las comunidades, es posible adentrarse en el corazón de esta tierra mística, repleta de cantos tribales y leyendas que mezclan espíritus y fenómenos naturales. Viajemos ahora al otro extremo del mapa, la Antártida. Un continente helado que a primera vista pudiera parecer monótono e inhabitable. Sin embargo, tras esos kilómetros interminables de hielo, se oculta uno de los mayores enigmas de la Tierra. La Antártida es tan grande como Estados Unidos y México juntos, pero su población humana es prácticamente nula, salvo por las bases científicas, que no son muchas. El clima es uno de los mayores retos, con temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 80 grados Celsius, ventiscas que desorientan incluso a los exploradores más veteranos y una desolación que rompe la moral. Aún así, este rincón esconde secretos. Bajo el hielo antártico hay lagos subglaciales, como el lago Vostok, que han permanecido aislados de la atmósfera durante millones de años. ¿Qué formas de vida microbiana podrían residir allí, resistiendo en condiciones extremas? Hasta hace unas décadas, la idea de perforar el hielo para acceder a estos lagos era solo un sueño. Hoy, gracias a la tecnología avanzada, se han logrado extraer muestras de hielo milenario y, en algunos casos, explorar las aguas subglaciales de manera controlada para no contaminarlas. Lo que se ha descubierto hasta el momento son bacterias adaptadas a la falta de sol, de calor y de nutrientes convencionales, confirmando que la vida se abre paso donde menos lo esperamos. Y como si no bastara con el hielo, la Antártida también tiene cordilleras subglaciales, volcanes activos ocultos bajo la nieve y enormes valles secos, como los valles McMurdo, donde la humedad es tan escasa que se asemejan más al paisaje marciano que a la propia Tierra. Allí, el aire es tan frío y la evaporación tan intensa que el suelo permanece desnudo, sin hielo, mostrando un páramo rocoso que ha permanecido prácticamente intocado por miles de años. Las expediciones antárticas suelen partir desde el sur de Argentina, Chile, Sudáfrica o Australia y requieren de un cuidado logístico superlativo. No es un viaje para novatos. Los barcos deben romper el hielo para adentrarse en la costa, y de ahí, los científicos se desplazan en vehículos oruga o avionetas especializadas para alcanzar regiones más profundas. Conocer la Antártida es enfrentarse a la soledad más absoluta, a un silencio roto solo por el crujir del hielo y el rugido del viento. Mientras que la Antártida es un continente cubierto de hielo rodeado de mar, el Ártico es un océano helado rodeado de continentes. Esta característica lo hace diferente y al mismo tiempo sumamente frágil. El Ártico se está derritiendo a un ritmo acelerado debido al cambio climático, lo cual presenta no solo un gran peligro para la fauna local, osos polares, focas, morsas, sino también un reto para la exploración. Sin embargo, hay zonas del Ártico que siguen siendo un misterio, especialmente en el norte de Groenlandia y algunas partes de Siberia. Los hielos polares esconden cuevas glaciares y plataformas heladas que podrían desprenderse en cualquier momento, o formaciones marinas de las que apenas tenemos registros. Además, la crudeza del clima, la falta de luz en el invierno polar y la lejanía de bases de ayuda convierten cualquier expedición en un acto de valentía y logística impecable. Historias de exploradores como Fridtjof Nansen o Robert Peary evocan la era dorada de las travesías polares, cuando adentrarse en esas regiones era sinónimo de heroísmo. Hoy, aunque disponemos de trajes térmicos de alta tecnología y comunicadores satelitales, explorar el Ártico sigue siendo una proeza. Quienes se aventuran en trineos o en barcos rompehielos saben que se enfrentan a uno de los entornos más hostiles del planeta. La belleza infinita de sus paisajes helados, con auroras boreales danzando en el cielo, compensa el riesgo para los espíritus más intrépidos. Tal vez una de las regiones más misteriosas e inexploradas no esté ni en las selvas, ni en los polos,
ni en lo más profundo del mar, sino bajo la superficie terrestre. Las cuevas. A menudo nos olvidamos de que existe un mundo paralelo, un laberinto subterráneo lleno de formaciones imposibles, ríos subterráneos y cavernas que se adentran en la oscuridad sin final aparente. Algunas de las cuevas más profundas del planeta se encuentran en lugares como Abjasia, en la cueva de Voronia o Krúbera, donde se han medido más de 2.100 metros de profundidad, o la cueva Beriovkina, que supera los 2.200 metros. Descender hasta sus profundidades implica días enteros de espeleología, sorteando estrechos pasos verticales, rapelando por pozos oscuros y conviviendo con la humedad y el silencio absoluto. ¿Por qué están inexploradas muchas de estas cuevas? Simplemente porque acceder a ellas es extremadamente complejo. A veces, la entrada está en una cima montañosa remota o se oculta tras un bosque espeso. Otras veces, la cueva puede inundarse con aguas subterráneas durante la temporada de lluvias, tornando la exploración peligrosa o imposible. Incluso hay pasajes tan angostos que solo espeleólogos muy experimentados y con un control mental excepcional se atreven a atravesarlos. Pero el esfuerzo merece la pena. Las cuevas guardan registros del clima antiguo en las estalactitas y estalagmitas, ecosistemas de fauna adaptada a la oscuridad total, como insectos y peces ciegos. A menudo, estos pasajes subterráneos llevan a salas gigantescas, catedrales naturales donde el eco resuena con la contundencia de una tormenta. Asimismo, hay cuevas que contienen jeroglíficos o pinturas rupestres de civilizaciones antiguas, testimonio de la importancia sagrada de estos espacios. Un caso impresionante es el de la Cueva de los Cristales, en Naica, México. Allí se descubrieron formaciones de selenita del tamaño de camiones, cristalizándose en un ambiente a altísimas temperaturas y con un nivel de humedad que hace la respiración difícil. Los investigadores deben usar trajes refrigerados para no deshidratarse en cuestión de minutos. Este tipo de hallazgos demuestra que bajo nuestros pies se extiende un territorio de maravillas geológicas y biológicas. Continuamos nuestro periplo por el lado opuesto, las alturas extremas. El Himalaya, los Andes, las montañas de Nueva Guinea, las remotas sierras de Asia Central. ¿Cómo es posible que existan cumbres inexploradas en un mundo donde se presume que todo ha sido escalado? La respuesta es simple. No todas las montañas tienen la fama del Everest o el K2, y muchas carecen de rutas de acceso o interés comercial para los escaladores. A veces se trata de picos secundarios o macizos tan remotos que llegar hasta su base es una odisea. Valles profundos, glaciares inestables, pasos altísimos que requieren guías locales conocedores del terreno. La falta de oxígeno y las condiciones climáticas extremas añaden un nivel de dificultad notable. En invierno, estas cordilleras pueden estar completamente bloqueadas por la nieve. Y en verano, las avalanchas y desprendimientos son un peligro constante. Para un alpinista con ansias de descubrimiento, abrir una nueva ruta en una montaña inexplorada es el pináculo de la aventura. Escribir su nombre en un pico virgen es una hazaña que requiere sacrificio, patrocinadores y un equipo de alta montaña experimentado. Sin embargo, muchos de estos picos ni siquiera aparecen con precisión en los mapas. Se han dado casos en que grupos de escaladores han accedido a una zona creyendo que iban tras una cumbre concreta, para descubrir luego que las coordenadas estaban mal registradas. En las estribaciones del Himalaya, especialmente en zonas de Bután, Tíbet o regiones conflictivas como la frontera entre Pakistán e India, existen montañas que permanecen prácticamente vetadas por motivos políticos o religiosos. Algunas cimas son consideradas sagradas y está prohibido escalarlas, como el monte Kailash en el Tíbet, cuyo ascenso se considera una blasfemia. Otros picos simplemente están en regiones donde los permisos de exploración son extremadamente difíciles de obtener. Hemos hablado de lugares inhóspitos, peligrosos y maravillosos. Pero, ¿qué hay de las anécdotas más extrañas que han surgido en estos confines inexplorados? Dicen los lugareños de cierta región amazónica que vieron una vez a un hombre mono gigante cruzar un río a la carrera sin dejar rastro. En la cuenca del Congo circulan leyendas sobre el Mokele Mbembe, una criatura acuática que algunos comparan con un plesiosaurio prehistórico. ¿Mito? ¿Realidad? ¿O simple manifestación de los miedos y esperanzas humanas? En las profundidades oceánicas hay informes de sonidos inidentificables, como el famoso bloop, que algunos atribuyen a criaturas gigantescas o fenómenos geofísicos no muy claros. Incluso en la Antártida se mencionan meteoritos extraterrestres atrapados en el hielo
o bacterias que podrían llegar a ser letales si se liberan sin control. Muchas de estas historias beben de la mezcla entre leyendas locales y la propia percepción humana ante lo desconocido. La ausencia de explicaciones científicas concretas deja espacio a la imaginación, y allí es donde nace el mito. Pero no olvidemos que detrás de cada historia puede haber un trasfondo científico real, esperando ser descubierto. Podríamos preguntarnos, después de todo, ¿por qué estos territorios siguen siendo inexplorados en una época supuestamente tan avanzada? La respuesta es multifactorial. Complejidad geográfica, climas extremos, conflictos políticos o étnicos, falta de interés económico y, en algunos casos, la propia decisión de las comunidades locales de mantenerse aisladas. Otra razón no menos importante es que la Tierra es mucho más grande y compleja de lo que a veces imaginamos. La cartografía por satélite puede darnos una visión general, pero no nos muestra los detalles con la claridad necesaria para considerar un territorio explorado. Explorar implica vivenciar, recopilar datos in situ, comprender la biodiversidad, interactuar con el entorno y, en definitiva, conocerlo en profundidad. El futuro de la exploración está marcado por la tecnología. Drones submarinos, imágenes de radar de apertura sintética, sensores remotos y robótica avanzada permitirán que lleguemos a lugares hasta ahora inaccesibles. Tal vez en pocos años tengamos mapas más completos del fondo oceánico, o logremos perforar más lagos subglaciales en la Antártida, sin riesgo de contaminar esos ecosistemas prístinos. Sin embargo, no todo se limita a la tecnología. La humildad y el respeto por estas zonas siguen siendo fundamentales. La exploración debe realizarse con un sentido ético, minimizando el impacto humano. Las comunidades indígenas tienen un rol protagónico como guardianes de lugares sagrados y del conocimiento ancestral. Su participación o negativa a participar debe ser considerada con seriedad. No todos tenemos la oportunidad de embarcarnos en una expedición polar o adentrarnos en la selva impenetrable, pero eso no significa que no podamos ser parte de la aventura. En la era digital, hay numerosas plataformas de ciencia ciudadana que permiten colaborar en la identificación de especies, el seguimiento de animales con GPS o incluso la cartografía de regiones remotas mediante el análisis de fotografías satelitales. A través de proyectos colaborativos, se puede ayudar a científicos que rastrean glaciares en retroceso o que monitorizan la deforestación en tiempo real. Así, cada uno de nosotros puede contribuir a descubrir rincones ignorados o a dar voz a problemáticas que amenazan estas áreas. ¿Te imaginas detectar una formación geológica desconocida mediante Google Earth y avisar a investigadores que puedan confirmarla sobre el terreno? Son casos que ya han ocurrido. En un mundo que parece cada vez más conectado, donde las redes sociales saturan nuestras pantallas con información, resulta fascinante y, de algún modo, reconfortante saber que aún existen vastas extensiones donde la naturaleza es la dueña absoluta. Donde la mano del hombre no ha impuesto carreteras ni rascacielos, donde el silencio resuena más fuerte que nuestras voces. El acto de explorar es, en esencia, un acto de humildad y curiosidad. Nos recuerda nuestra pequeñez frente a un planeta gigantesco y complejo. Y a la vez, nos enorgullece por nuestra capacidad de asombrarnos, de sentir esa adrenalina que surge cuando vemos algo por primera vez, cuando rozamos los límites de lo desconocido. Cada expedición, cada grupo de científicos o aventureros que se adentra en estas zonas corre el riesgo de toparse con peligros reales, pero también abre ventanas a descubrimientos que pueden cambiar la forma en que entendemos la vida, la historia y la geografía del planeta. A fin de cuentas, la Tierra no es solo un lugar para vivir, es un entorno a descubrir, un tesoro lleno de rincones mágicos que nos invita, una y otra vez, a levantar la mirada y soñar con nuevos horizontes. Si te ha gustado el video, deja tu me gusta y suscríbete al canal para descubrir lugares fascinantes. Deja tu comentario si te atreverías a explorar estos lugares y nos vemos en los siguientes viajes.